Vamos a resolver el ejercicio 3 y ejercicio 4. Tenemos los siguientes vectores. El vector i de componentes 1, 0 y j de 0, 1. Vamos a ubicarlos y vamos a determinar si son unitarios o no. Entonces vamos a colocar 1 para x. Aquí tenemos 1, lo vamos a hacer un poquito grande aquí, 1 para x, entonces 1 para x, 0 para y, este es su punto terminal. De la flecha, su punto inicial, el origen. Tenemos entonces aquí, ¿verdad?, ese vector. Y vemos que ese vector tiene una longitud de 1 unidad, es decir, mide 1. Por tanto, sí es un vector unitario. Este sería el vector i, ¿verdad? Le colocaremos esto aquí. Este es el vector i. Entonces es un vector unitario. Le colocamos este para diferenciar que este vector es un vector de una unidad. Y vamos a representar el vector j, 0 para x y 1 para y. Vamos a darle esta escala aquí, escala grande para 1. Este es el punto terminal y comienza siempre aquí. Tenemos a este vector aquí entonces. Y tenemos que está sobre el eje y. Entonces este es el vector i y este es el vector j. Vectores unitarios, les colocamos ese símbolo para representar que son vectores unitarios, miden una unidad. Si la calculásemos, de igual forma vemos que la magnitud del vector i va a estar dada por 1 a la 2 más 0 a la 2, eso es 1 a la 2, y raíz de 1 a la 2 es 1. Si calculásemos la magnitud del vector j, tenemos que esto también es 0 a la 2 más 1 a la 2, eso es 1 a la 2, que también es un 1, ¿ok? Entonces son vectores unitarios porque su magnitud en efecto son 1. Vamos a ver, ¿verdad?, que tenemos el vector i y el vector j. Si nosotros multiplicásemos cualquier vector por el vector i o por el vector j, obtenemos el vector por el cual multiplicamos si nosotros multiplicásemos un escalar por este vector unitario, obtenemos otro vector. Si multiplicásemos otro escalar por eso, tuviésemos un vector que es múltiplo de j y un vector que es múltiplo de i. Vamos a utilizar estos vectores unitarios para representar otros vectores. Vamos a ver esto que acabo de mencionar aquí abajo. Por ejemplo, el vector 2,3, el vector u, en primer lugar, que es el vector 2,3. Nosotros lo podemos representar utilizando esos vectores unitarios i y el vector unitario j. Vemos que el vector unitario i está en la dirección de la componente x. Está en la dirección de la componente x, ¿verdad? El vector i. Si nosotros multiplicamos el vector i, vamos a ubicar este vector aquí. Para visualizarlo vamos a ubicar el vector 2,3. Ya lo habíamos colocado, pero lo vamos a colocar aquí. Tenemos este vector. Componentes en x. Tenemos aquí el vector de componentes 2 para x y 3 para y, que sería 1, 2, 3. Tenemos este punto, entonces si lo prolongamos, entonces tenemos este vector que está aquí, que es ese vector 2,3. Nosotros podemos representar ese mismo vector utilizando a esos vectores unitarios, donde si nosotros nos fijamos, el vector 2,3
se puede obtener de la suma de dos vectores. Si nosotros sumásemos el vector que está aquí de componentes hasta aquí de forma perpendicular aquí y aquí, aquí tenemos dos vectores, perdón, vamos a hacerlo con la regla aquí mejor. Tenemos dos vectores, que es el vector de componentes. Este vector aquí sería el vector que tiene componentes 2 para x, 0 para y. Y este vector sería el vector de componentes 0 para x y 3 para y. Si sumamos ambos vectores obtenemos este vector. Si sumásemos aquí, por ejemplo, el vector 2,0 más el vector 0,3, vimos que para sumar vectores, componente con componente correspondiente, aquí sería 2 más 0, 0 más 3. Esto nos da el vector 2,3, que es el vector que tenemos aquí. Ok, el vector unitario, y si nos fijamos adicionalmente a eso, este vector se puede obtener de multiplicar 2 por el vector unitario y, que tiene componentes 1, 0, es decir, 2 por 1, 2 y 2 por 0, 0. Lo podemos obtener entonces este vector a partir del vector unitario y el vector 0,3 lo podemos obtener a partir del vector j3, 0,1. Esto nos da 3 por 0, 0 y 3 por 1, 3. ¿Okay? Entonces podemos usar esos vectores unitarios para representar vectores. ¿Okay? Aquí nosotros tendríamos el vector 1,0, que es 2,0, sumado a este nos da este vector. Podríamos representar entonces esa suma como 2 que multiplica el vector y más este vector que sería 3 que multiplica el vector j. ¿Ok? Entonces podemos multiplicar las componentes en x que tengamos por y las componentes en j que tengan, perdón, las componentes en y que tengamos por j. ¿Okay? Y eso nos dará el mismo vector. Para representar entonces utilizando y j, el vector u se puede escribir también como 2i más 3j. ¿Okay? Esto es lo mismo que tener 2 por 1,0 más 3 por 1,0. Y eso es 2,0 más 0,3, que es esto, el mismo vector. Vamos a representar los demás vectores. Entonces tenemos el vector b, que tiene componentes. Sería el vector a de componentes menos 2,3. Este vector también se puede representar como menos 2 por i más 3 por j. ¿Okay? Si hiciéramos la comprobación, aquí tendríamos que el vector a es igual a menos 2 por el vector i, que tiene componentes 1, 0, más el vector j, que tiene componentes 0, 1. Aquí 2 por menos 1, menos 2,0. Y 3 por 0,1, esto nos da 0,3. Sumando componente con componente, menos 2 más 0 es menos 2. Y 0 más 3 es 3. Nos da el mismo vector. Okay, entonces podemos representar de esa manera los vectores. Todo vector que tenemos expresado en componentes de esta manera. Su componente en x por el vector y más su componente en y por el vector j. Entonces, haciendo un espacio aquí, tenemos la representación de los otros vectores, que son el vector, por ejemplo, el vector b, que es igual a lo que tenemos aquí, que es menos 2, 0. Este vector sería menos 2
representándolos con I y J, menos 2 en I, más 0 en J, pero 0 por J es 0, ¿ok? Solo nos queda menos 2 en I. El siguiente vector que tenemos, W, 0, menos 3, tenemos W igual a 0, menos 3 también. Lo podemos representar utilizando I y J como 0 en I, pero 0 por I es 0, luego menos 3 en J únicamente, ¿ok? El último vector que tenemos es el vector 2, 0, tenemos el vector C, que es el vector 2, 0 también, 2 en I, 0 por J es 0. Okay, entonces podemos utilizar a esos vectores I y J, ¿verdad?, para representar vectores que están indicados con componentes. Y también podemos ver que este vector, que es el vector U de 2, 3, tiene componente en Y, es decir, componente en X o en la dirección del vector Y, que tiene la dirección de X, de componente 2i y este de componente 3i. ¿Okay? Es decir, que este vector que está aquí, vector U, que es el vector U de componente 2, 3, componente 2 y 3, tiene 2 en I, 3 en J. ¿Okay?